si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz de Cristo significa su sufrimiento. El seguimiento a Jesús, o sea, el discipulado, tiene un elemento de sufrimiento. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesús dice: y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, versículo 38, el Señor Jesús nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es posible identificarse entonces con Cristo Jesús cuando aceptamos que la vida cristiana implica el sufrimiento. Él nos pidió que carguemos su cruz, en una clara alusión al momento en que Él la cargó camino al Calvario donde murió, por lo que la cruz es claramente identificada con el sufrimiento. Por ello, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, nos dice: porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En estos pasajes, el apóstol Pedro claramente diferencia entre el sufrimiento que la persona padece por causa de sus errores, de sus pecados. No tiene absolutamente ninguna gracia sufrir cuando uno comete algún pecado. Pero cuando somos abofeteados por el nombre de Cristo, entonces ese sufrimiento se convierte en algo que agrada a Dios, porque precisamente nos identifica con el padecimiento de Cristo. De ahí que el apóstol Pedro dice que para eso somos llamados, para que sigamos el ejemplo del sufrimiento de Cristo y así caminar por el sendero que Él mismo caminó, para que sigamos sus pisadas. Esto era el deseo vehemente en el corazón de Pablo, cuando en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, él dice: a fin de conocerle, hablando de Jesucristo, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad con su muerte. Les pido ahora que hagamos un ejercicio de reflexión. Con mucha honestidad, pregúntese: ¿qué tan dispuesto o dispuesta está usted de participar en los padecimientos de Cristo? Luego de su reflexión, pregúntese también: ¿qué siente que debe de pedir en este momento a Dios en oración con respecto a los sufrimientos en el nombre de Cristo? Finalmente, meditemos en esta lista de sufrimientos que nos permiten crecer o aprender a vivir la vida cristiana, cómo el sufrimiento nos capacita para consolar a otros. Cuando el dolor que produce una pérdida viene a un creyente, la consolación de Dios trabaja en su corazón hasta que esa herida cicatriza. Esto capacita al creyente para consolar a otros que se encuentran en semejantes circunstancias o en otras que le producen dolor. Son bellas las palabras del apóstol Pablo en 2 a los Corintios, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4, en donde se nos dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. El dolor templa y produce un tipo de madurez que nos capacita para ayudar a aliviar el dolor de otros.
Permítame ahora, para gloria de Dios, compartir con ustedes un testimonio personal. Mi esposa y yo tuvimos a nuestro primer hijo y camino hacia una ciudad en donde uno de mis hermanos iba a contraer matrimonio, tuvimos un terrible accidente donde lamentablemente nuestro pequeño de 17 meses de edad falleció. Eso nos causó un profundo dolor, una desesperación tal que pensamos que nunca nada iba a ser capaz de aliviar ese sufrimiento. Cada año, cuando se acercaba la fecha en que habíamos tenido ese accidente, volvíamos a recordar esos momentos aciagos de oscuridad y de sufrimiento tan grande que habíamos padecido. Pero algo extraordinario estaba Dios haciendo en nuestro corazón, porque exactamente 7 años después de este lamentable accidente, el día pasó sin que nos diéramos cuenta. Días después, la madre de mi esposa, no queriendo lastimarnos, nos pregunta si habíamos sabido que ese día había llegado y había pasado. Y al voltearnos a ver, mi esposa y yo descubrimos que Dios había sanado tan completa y perfectamente nuestro corazón que ninguno de los dos había reparado. Y que ese día en que se conmemoraba un aniversario más de ese accidente, ninguno de los dos lo había tomado en cuenta. El poder de Dios para consolar el corazón de los que han sufrido una pérdida tal tiene la efectividad de sanar, de restaurar y de cicatrizar de manera total esa herida. Por eso Pablo dice que le da gloria al Dios que consuela en todas las tribulaciones, pero para que nosotros tengamos capacidad de consolar a otros. Ahora, mi esposa y yo podemos ministrar, podemos consolar a otros que han sufrido algo semejante o igual, porque Dios primero nos consoló a nosotros. Hagamos ahora el siguiente ejercicio. Haga usted, por favor, un recuento de las pérdidas que ha sufrido en su vida, pero sobre todo, cómo siente que Dios le haya consolado en medio de ese sufrimiento. Finalmente, contéstese esta pregunta. ¿Ha consolado usted a otros en momentos de pérdida o de sufrimiento en la seguridad de que Dios los puede consolar como lo hizo con usted? Recuérdelo y dele la honra y la gloria a Dios por capacitarle para consolar a otros. Nos ha dado mucha alegría el que usted nos haya acompañado a lo largo de la reflexión de este seminario. Este seminario se ha titulado El principio del sufrimiento, cómo conquistar la amargura mediante el perdón. Quiero recordarle que hemos analizado los pasos para cambiar la amargura en perdón y son 3. El primero, poner nuestro corazón en los valores eternos, no en los temporales. Segundo, dar gracias a Dios en todo, aún en los momentos de sufrimiento o de ofensa. Y tercero, reconocer las enseñanzas que puede producir el sufrimiento en nuestra vida. Precisamente, el sufrimiento tiene la capacidad de producir diferentes enseñanzas en nuestra vida. Algunas son: el sufrimiento puede orientar nuestra atención a Dios, dirigiendo nuestra mirada a Él en medio del dolor. El sufrimiento también puede ser el resultado de la disciplina del amor de Dios para corregir algún aspecto en nuestra vida. De igual manera, el sufrimiento nos ayuda a interpretar el pecado para que a través de él Dios nos permita no permanecer en el pecado. Asimismo, el sufrimiento que produce la tribulación nos hace madurar en nuestra vida cristiana porque es sufrimiento por el nombre de Cristo Jesús. El sufrimiento también se convierte en una prueba de nuestra fe que, al igual que el oro,
debe ser probada con fuego, porque a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa prueba de nuestra fe va a recibir la honra y la gloria que nuestro Señor merece. También el sufrimiento nos permite identificarnos con Cristo, porque así como Él cargó su cruz, nos pide como condición para ser sus discípulos que estemos dispuestos a cargar también la cruz, que es señal del sufrimiento. Y finalmente, el sufrimiento nos capacita para consolar a otros de la manera en que Dios nos ha consolado a nosotros. Agradecemos su atención, deseamos que las reflexiones de este seminario produzcan crecimiento espiritual para su vida e invitamos a que continúe reflexionando en su palabra para la honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.